¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa de aproximadamente 10.000 kilómetros de grosor que rodea la litosfera y la hidrosfera. En ella se encuentran partículas sólidas y líquidas que son atraídas por la gravedad de la Tierra, pero principalmente está compuesta por gases como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En la atmósfera se desarrollan los principales fenómenos meteorológicos, como son los huracanes, tifones, además de que al regular la temperatura de entrada y de salida de la Tierra, termina afectando las corrientes marinas y de viento. El ser humano ha afectado de diversas formas el funcionamiento y la estructura de la atmósfera, dado que cada día se desechan cientos de miles de toneladas de sedimentos o de gases, termina afectando la forma en la que regula la temperatura, como podría ser un efecto el calentamiento global, además de que esos sedimentos terminan provocando enfermedades respiratorias a las personas, principalmente niños y ancianos, como podrían ser asma, neumonía, etc. El ser humano es una raza que siempre se lleva a su total autodestrucción al sobreexplotar todos los recursos que terminan dañando todo a su alrededor. El ser humano no puede solucionar estos problemas sin cambiar por completo su estructura social y derrumbar su estructura económica para crear una más sustentable, algo que lamentablemente no va a pasar en muchísimo tiempo, aunque la ONU haya hecho tratados para reducir la cantidad de desechos sedimentales y de gases de efecto invernadero. El ser humano no está dispuesto a cambiar, pero siempre estará dispuesto a quejarse cuando esté al borde de su aniquilación. La atmósfera se divide por capas. La primera capa, que es la capa inferior, se extiende desde la superficie unos 10 kilómetros y tiene una composición principalmente homogénea. El extremo de esta capa se llama tropopausa. 10 kilómetros después de la tropopausa llega la estratosfera. Está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de masa se acumula en los primeros 11 kilómetros de altura, y cuya masa total es de 5,1 por 10 kilogramos. Los principales gases que la integran son el nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y argón, y otros de manera algo minatoria, como el dióxido de carbono, neón, helio, metano, entre otros. La presión y temperatura disminuyen con la altura, por lo que las capas exteriores son frías y poco densas. Yo hablaré acerca de las acciones humanas que deterioran la atmósfera y las consecuencias de dichas acciones. Por ejemplo, los incendios forestales causados por el hombre, el uso del carbón en industrias. Por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, antes se utilizaba muchísimo el carbón para la calefacción y en muchas de las fábricas, pero como todo tiene sus consecuencias, por ejemplo, causó un gran incremento en el índice de mortalidad en los niños y personas de la tercera edad, porque era tanta la contaminación que provocaba irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, tos y en casos más extremos provocaba bronquitis y cáncer de pulmón. Pero esas enfermedades aún existen aún en día a pesar de que hayan disminuido el uso del carbón. Otra de las acciones es la deforestación, ya que las plantas o los árboles, digamos que son como un filtro de los contaminantes. Otra es el uso excesivo de los pesticidas, porque este altera el suelo y provoca una mayor cantidad de acumulación de gases. Otra causa es el uso de la espuma sintética y los aerosoles. Estos productos son uno de los muchos que provocaron el agujero en la capa de ozono. Y la capa de ozono, al tener un agujero,
tiene sus consecuencias en las personas. Por ejemplo, genera muchas enfermedades dermatológicas. Una de las más famosas es el cáncer de piel. Otra consecuencia de dichas acciones son la lluvia ácida. Por causa de la deforestación, mucha tala de árboles, pinos en los bosques. También está el cambio climático, que es otra de las consecuencias del agujero en la capa de ozono. Por último, las boinas de contaminación, que se generan frecuentemente en ciudades grandes, por ejemplo la Ciudad de México. Esto se debe a que no están expuestas a vientos frecuentes. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.